Me desperté antes de que amaneciera, como tantas otras veces en estos últimos años. A veces pienso que el silencio profundo de esta hora es el único espacio donde puedo escucharme de verdad. El resto del día todo se llena de ruido, de pedidos, de hornos encendidos, de voces que preguntan por un café, de recuerdos que insisten en volver. Apoyé la mano sobre la encimera de mármol, aún fría, y respiré despacio. Miré alrededor y pensé en lo mucho que me costó llegar aquí. Cada baldosa de este lugar, cada estante, cada receta que guardo en mi memoria, son testigos de mi decisión más difícil: renunciar a lo que mi familia esperaba de mí. A veces me pregunto si alguna vez podré dejar de sentir que les fallé. Pero al mismo tiempo, hay una certeza que ya no me abandona. Si no hubiera seguido este camino, si no hubiera elegido este fuego, el calor del horno, la pasión por la pastelería, hoy sería una sombra de mí misma. Me pasé años intentando encajar en un molde que no era mío. Cuando era niña, mi madre soñaba con verme convertida en abogada, como mi hermana Lucía. Mi padre se llenaba de orgullo cada vez que alguien mencionaba los éxitos de mi abuelo en la universidad. En cambio, yo solo sentía una ansiedad que me apretaba el pecho cada vez que imaginaba ese futuro que no deseaba. Pero aquí estoy, en mi café Aurora, a punto de abrir un nuevo día. Aquí nadie me dice quién debo ser. Aquí mis decisiones me pertenecen. Y aunque a veces el miedo me roce, aunque todavía me duela pensar que para ellos nunca seré suficiente, sé que he elegido con honestidad. Hoy abriré las puertas como cada mañana. Hoy volveré a preparar el pan de naranja que tanto aman los clientes y los croissants que llenan el salón de aroma dulce. Hoy volveré a recordarme que mi trabajo no es un pasatiempo ni un capricho, sino la manifestación más pura de mi libertad. Mientras el sol comenzaba a colorear de rosa los edificios del barrio, encendí la cafetera y me permití un instante de gratitud. Porque a pesar de todo, este lugar existe, porque mi esfuerzo y mi terquedad lo hicieron real, y porque aunque mi familia nunca lo comprenda, yo ya no busco su aprobación. Respiré hondo. El día apenas empezaba. A veces pienso que todo comenzó mucho antes de que abriera estas puertas, que mi historia, en realidad, empezó la primera vez que me atreví a decir que no. No al futuro que otros soñaron para mí, no a la comodidad de las expectativas ajenas, no al miedo que me enseñaron a cargar, como si fuera una parte natural de mi cuerpo. Recuerdo perfectamente la última conversación que tuve con mi padre antes de marcharme. Fue una tarde silenciosa, casi solemne. Él me miró con una mezcla de decepción y lástima, como si mis decisiones fueran un capricho pasajero. Yo quise explicarle que no se trataba de rebeldía, sino de necesidad, que si no seguía mi propio camino, me perdería para siempre. Pero ninguna palabra bastó. Él solo dijo: «Estás cometiendo un error». Tal vez tenía razón en parte, porque elegir mi libertad también significó perder muchas cosas. Perdí la certeza de su cariño, perdí la complicidad con Lucía, perdí la seguridad de pertenecer a algo más grande que yo. Y aún así, cada mañana, cuando enciendo las luces del café Aurora y respiro el aroma del pan recién horneado, sé que todo valió la pena. Hoy, mientras me preparo para abrir, siento un leve temblor en el estómago. No es miedo, es una especie de expectativa, una pequeña chispa que me recuerda que aún queda mucho por construir. Sé que el pasado no desaparecerá con facilidad, que el juicio de mi familia
seguirá acompañándome como un eco. Pero también sé que aquí, en este espacio que levanté con mis propias manos, soy libre. Y esa libertad, aunque frágil, es lo único que nunca dejaré que me quiten. Dicen que la sangre une, que hay lazos que ningún error puede romper. Pero yo he aprendido que a veces la familia no es ese refugio cálido que imaginamos, sino un lugar donde se siembra la duda y la culpa. Mi madre, Marta, siempre fue una mujer elegante, de voz suave, pero palabras afiladas. Cuando yo era niña, solía sentarme en la escalera, mientras ella organizaba cenas perfectas, en las que todo estaba cuidadosamente calculado. Los manteles, la música de fondo, la conversación. Ella creía que la vida debía ser ordenada, predecible, limpia de sobresaltos. Y yo, con mi imaginación y mi deseo de crear algo propio, era la pieza que no encajaba. Mi padre, Fernando, tenía la costumbre de repetir que los sueños solo son válidos cuando generan respeto. Para él, abrir un café era poco más que un pasatiempo de niñas consentidas. Nunca vio en mí a una empresaria. Nunca imaginó que un día tendría que reconocer que su hija menor había levantado algo real. Lucía, mi hermana mayor, la hija ejemplar, la que siguió cada instrucción sin protestar, con su carrera impecable, su prometido con apellido importante, su vida de catálogo. Cuando pienso en ella no siento envidia, sino una tristeza antigua, como si entre las dos siempre hubiera existido un muro invisible. A veces creo que nos queremos, pero no sabemos cómo demostrárnoslo. Recuerdo un cumpleaños. Yo debía de tener 17 años. Le conté a Lucía que quería estudiar repostería. Se echó a reír y me dijo, ¿y después qué? ¿Vas a vender pasteles en un mercado? Aquella frase me quemó por dentro. Me sentí tan pequeña, tan ridícula. Esa noche juré que nunca más compartiría con ella un sueño que no pudiera entender. Hoy, tantos años después, sé que ninguna de esas opiniones me define, pero también sé que duelen, que todavía hay momentos en los que me descubro buscando su aprobación, como si una parte de mí necesitara que alguien de mi familia me dijera, hiciste lo correcto. Mientras reviso la lista de pedidos de la mañana, me doy cuenta de que no importa cuántas veces repita que ya no me afecta. Su ausencia pesa. Pesa porque, aunque el Café Aurora es mi hogar, sigo sintiendo que una parte de mi historia quedó atrapada en esa casa de la que me fui sin despedirme. Y aún así, aquí estoy. Aquí sigo. A veces con miedo, a veces con esperanza. Siempre intentando recordar que elegí este camino, no para demostrarle nada a nadie, sino porque era el único lugar donde podía respirar. Hay días en los que me pregunto si todo habría sido más fácil si me hubiera conformado, si hubiera aceptado el camino que ya estaba trazado por otros, si hubiera dejado que las expectativas ajenas definieran mi destino. Quizá ahora tendría el respeto de mi padre, la admiración de mi madre, la complicidad de Lucía. Quizá no me sentiría tan sola en algunos amaneceres. Pero luego pienso en aquella sensación que me acompañaba cada vez que intentaba ser alguien que no era. Ese vacío que se instalaba en el pecho, esa tristeza que no sabía cómo nombrar. Era como vivir con un disfraz puesto todo el tiempo. Un disfraz que pesaba más que cualquier fracaso. Recuerdo el día que recogí mis cosas y cerré la puerta de mi cuarto por última vez. Mi madre ni siquiera subió a despedirse. Mi padre se quedó en su despacho, fingiendo que no pasaba nada. Y Lucía, esa imagen se me quedó grabada.
la de sus ojos que no creían en mí, la de su certeza silenciosa de que no lo lograría. Quizá por eso, cada vez que las cosas se complican aquí, en el Café Aurora, encuentro fuerzas que no sabía que tenía, porque en el fondo hay una parte de mí que se niega a darles la razón, que se niega a aceptar que la libertad es un error. Hoy, mientras la luz de la mañana se cuela por los ventanales y el olor del café recién hecho llena el salón, decido recordarme que no soy la misma que se marchó aquella noche. He aprendido a sostenerme sola. He aprendido que el precio de ser auténtica a veces es la soledad. Pero también he descubierto que nada en el mundo se compara con la paz de vivir de acuerdo con mi propia verdad. La mayoría de la gente cree que abrir un negocio propio es un acto romántico. Piensan que es una historia de inspiración inmediata, una persona con talento que sigue su pasión y triunfa sin más. Pero la realidad es mucho más áspera, más solitaria. El Café Aurora nació con más dudas que certezas. Recuerdo la primera vez que entré en este local vacío. Las paredes estaban descascaradas, el suelo cubierto de polvo. Algunos vecinos me miraron con compasión cuando pregunté cuánto costaría reformarlo. Seguro pensaron que era otra soñadora ingenua, que terminaría vendiendo todo a mitad de precio antes de cumplir un año. Y tal vez tenían razón. Durante meses, cada mañana me levantaba con una mezcla de entusiasmo y miedo. Me preguntaba si estaba siendo irresponsable, si no debería haber buscado un empleo estable, uno que tranquilizara a mi familia y me asegurara un sueldo fijo. Pero cada vez que consideraba rendirme, algo dentro de mí se encendía, una certeza callada que me repetía que esta era la única manera de sentirme viva. Los primeros días después de la apertura fueron una prueba de resistencia. A veces pasaban horas sin que nadie entrara. Recuerdo quedarme de pie junto al mostrador, fingiendo que revisaba cuentas, mientras la ansiedad me apretaba el estómago. Me preguntaba si todo ese esfuerzo tenía sentido, pero poco a poco las mesas empezaron a llenarse. Primero llegaron curiosos. Hoy, cuando pienso en lo que he sacrificado para estar aquí, siento un orgullo tranquilo. Sí, he perdido muchas cosas. He perdido la comodidad de la aprobación ajena. He perdido la ilusión de pertenecer a una familia unida. He perdido esa versión de mí que siempre decía sí, aunque doliera. Pero a cambio he ganado algo que no cambiaría por nada. La certeza de que esta vida es mía, con sus retos y sus pequeñas victorias, con sus noches de cansancio y sus mañanas de esperanza. Mía, aunque a otros les parezca poco. A veces pienso en todas las versiones de mí que fui dejando atrás para llegar hasta aquí. La adolescente que soñaba con escapar, la joven que se esforzaba por encajar en la familia, la mujer que fingía no dolerse cuando escuchaba sus críticas. Recuerdo especialmente una tarde de invierno. El café estaba vacío y yo me senté junto a la ventana, mirando cómo caía la lluvia sobre la calle. Sentí un miedo tan intenso que por un momento quise cerrar todo, volver a casa de mis padres y pedir perdón por haber creído que podía sola. Pero no lo hice, porque incluso en el miedo había algo que me sostenía. Una voz pequeña, casi imperceptible, que me repetía que no importaba cuánto costara. Este era mi lugar, mi refugio, mi forma de decirle al mundo que no necesitaba permiso para existir. Con el tiempo comprendí que la independencia no se trata solo de dinero o éxito. Es una actitud,
una manera de mirar la vida y decir: sé quién soy, aunque tú no lo comprendas. Y eso, aunque me haya costado tanto, es la única victoria que de verdad me pertenece. Aquella mañana parecía una cualquiera. Había preparado el pan de masa madre antes del amanecer y colocado flores frescas en cada mesa. El aroma a café recién molido llenaba el aire, y por un momento creí que nada podría romper esa calma. Pero todo cambió cuando escuché que se abría la puerta y vi entrar a mi madre. Marta llevaba un abrigo beige, impecable, el mismo que usaba en las reuniones importantes. Caminaba con esa dignidad silenciosa que siempre me hizo sentir pequeña. No dijo nada al principio, solo recorrió el local con la mirada, como si evaluara cada detalle: los estantes de madera clara, las paredes pintadas con tonos suaves, los pequeños jarrones con margaritas blancas. Sentí que mi corazón se aceleraba, porque su silencio pesaba más que cualquier reproche. Finalmente se sentó en la mesa más cercana a la ventana. Me acerqué despacio, sin saber qué decir. Durante un instante quise abrazarla, pero la distancia entre nosotras era demasiado grande, tan inmensa que me dolía. ¿Vas a tomar algo?, pregunté con voz más firme de lo que sentía. Ella levantó la vista. Sus ojos tenían esa mezcla de cansancio y desilusión que conocía tan bien. Un café solo, respondió, sin un atisbo de sonrisa, mientras preparaba su taza. Mis manos temblaban un poco. Recordé todas las veces que busqué su aprobación, todos los cumpleaños en los que solo recibí un comentario sobre mi aspecto o mis decisiones equivocadas. Recordé la noche en que me fui de casa, su espalda dándome la espalda, como si yo fuera una desconocida. Cuando le serví el café, permaneció en silencio. Durante largos minutos solo miró por la ventana, como si esperara algo. Yo también esperé. No sabía bien qué. Tal vez una disculpa. Tal vez una simple pregunta. ¿Eres feliz aquí? Pero esa pregunta nunca llegó. En cambio, después de un sorbo de café, dijo: Lucía se va a casar. Ha decidido hacer la ceremonia en la casa. Pensé que te gustaría saberlo. Su voz era neutra, casi profesional, como si hablara con una empleada y no con su hija menor. Sentí una punzada de tristeza, pero también una certeza nueva, que no podía seguir viviendo con la esperanza de que ella cambiara, que tal vez nunca podría darme lo que siempre necesité. Cuando terminó su café, se levantó sin mirarme a los ojos. Dejó unas monedas sobre la mesa y se marchó con la misma elegancia distante con la que había llegado. Me quedé allí, en medio del silencio, con el corazón latiendo demasiado rápido, y comprendí que a veces la única forma de sanar es aceptar que no todos los vínculos se pueden reparar. Después de que mi madre se marchó, permanecí largo rato sentada, mirando la taza vacía que había dejado sobre la mesa. Parecía un símbolo de todo lo que nunca compartimos: gestos incompletos, palabras que no llegaron, abrazos que se quedaron en el aire. Ese día trabajé en silencio. No quise contarle a nadie lo que había pasado, ni siquiera a Laura, que notó enseguida mi gesto distante. Me limité a limpiar, a ordenar, a preparar la masa de los bizcochos, como si mi mundo no acabara de desmoronarse un poco más. Pero cuando por fin cerré el café y me quedé sola en la penumbra, comprendí algo que me dio una extraña paz, que tal vez no necesitaba más explicaciones, que la falta de reconocimiento de mi familia ya no podía herirme de la misma manera. Durante años creí que mi valor dependía de su aprobación, que mis logros no contaban si ellos no los celebraban.
Hoy, mientras recogía las tazas y apagaba las luces, sentí por primera vez que todo eso había quedado atrás. Esa noche me llevé un cuaderno y un lápiz al pequeño balcón que da a la calle. Escribí sin filtro cada pensamiento que venía a mi mente. Recordé los días de mi infancia en los que soñaba con tener un lugar propio. Recordé la primera receta que preparé en secreto. Recordé cómo aprendí a mezclar la harina y el azúcar mientras mi madre discutía con mi padre por cosas que yo no entendía. De pronto comprendí que mi amor por la cocina no nació para complacer a nadie. Surgió porque en ese acto sencillo encontraba calma, un sentido de pertenencia que nunca hallé en mi casa. Cocinar siempre fue mi forma de decir, aquí pertenezco. Quizá por eso, cada vez que dudo, regreso a esas sensaciones. El aroma de la vainilla, la calidez del horno, la textura de la masa entre mis manos. Son cosas pequeñas, pero contienen toda mi verdad. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cuaderno, escribí una frase que sentí como un pacto conmigo misma. No necesito permiso para ser quien soy. Y al cerrar los ojos, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. A la mañana siguiente desperté con la sensación de haber soltado un peso antiguo, como si, al escribir aquella frase en mi cuaderno, hubiese abierto una puerta que siempre estuvo cerrada. Encendí las luces del café antes del amanecer. Todo estaba en silencio, todavía con el aire frío de la madrugada. Caminé por cada rincón del local con calma, tocando las mesas, revisando los estantes, como si quisiera asegurarme de que este espacio seguía siendo real. Mientras amasaba el pan, pensé en Lucía y su boda, en mi madre organizando cada detalle, en mi padre revisando la lista de invitados, y supe que probablemente nadie preguntaría si yo estaría presente. Quizá ni siquiera querían que fuera. Por un momento sentí una tristeza vieja, esa punzada en el pecho que tantas veces me había hecho dudar de mí. Pero esta vez algo era distinto, porque aunque doliera, ya no sentía necesidad de regresar a ese lugar que nunca me recibió del todo. A media mañana llegaron los primeros clientes. Saludé a cada uno con una sonrisa tranquila. Mientras servía café y tartas, me sorprendí al escucharme reír con sinceridad, como si el simple acto de atender a otros fuera también una forma de cuidarme a mí misma. Cuando el local empezó a llenarse, pensé en todas las horas de soledad que pasé antes de que este lugar tuviera vida. Recordé las noches en que lloraba sobre las cuentas que no cuadraban, los días en que no sabía si podría pagar el alquiler. Pero también recordé la primera vez que un cliente me dijo que aquí se sentía en casa, y entendí que cada renuncia había valido la pena. Al cerrar por la tarde, me senté en la barra y repasé la lista de pedidos. Mi madre y mi hermana aparecían de vez en cuando en mis pensamientos, como un eco lejano, pero ya no tenían el mismo poder de antes. Ahora, la voz que más escuchaba era la mía. Quizás seguiría sintiendo esa nostalgia en fechas especiales. Quizá habría momentos en los que la soledad se haría más evidente. Pero mientras tuviera este lugar, mientras pudiera seguir creando algo con mis manos, sabía que nunca estaría del todo perdida. Esa certeza me sostuvo mientras apagaba las luces y salía a la calle, con el corazón sereno y la mirada puesta en el mañana. A veces pienso que los fantasmas de la infancia no desaparecen. Solo aprenden a esconderse en los rincones donde menos los esperas.
Fue un viernes cuando recibí el sobre. No llevaba remitente. Solo mi nombre escrito con esa caligrafía clara te reconocí al instante. La de mi padre. Durante un momento me quedé paralizada, con el corazón golpeando en mi garganta. Lo abrí despacio, temiendo lo que podía encontrar. Era una carta breve, escrita con ese tono contenido que siempre usaba cuando quería parecer correcto y distante al mismo tiempo. Lucía se casará el próximo mes. Sé que no siempre hemos estado de acuerdo, pero sería importante para la familia que estuvieras presente. Me senté en el taburete más cercano, sosteniendo aquel papel entre las manos. Sentí que no era solo la invitación a un evento. Era la forma en que mi padre seguía sin ver quién soy. Como si su único interés fuera que mi ausencia no manchara la imagen de la familia. Durante minutos permanecí allí, sin poder moverme. Recordé todas las veces que quise escuchar de sus labios un simple «Estoy orgulloso de ti». Todas las veces que necesité su mirada limpia, sin juicios, solo amor. Pero esa frase nunca llegó. Y comprendí que probablemente nunca llegaría. Esa tarde, después de cerrar el café, salí a caminar sin rumbo. La ciudad estaba envuelta en una luz dorada que hacía que todo pareciera menos duro. Pasé por la plaza donde solía ir de niña con mi madre. Recordé cómo me compraba un helado de vainilla mientras me contaba historias de cuando ella también soñaba con ser independiente. Me pregunté en qué momento perdió ese deseo. ¿Cuándo decidió que la seguridad era más importante que la libertad? Quizá por eso nunca entendió mis elecciones. Quizá por eso nunca pudieron aceptarme del todo. Me detuve frente al escaparate de una librería. Había un libro en la vitrina que hablaba de la valentía de elegir tu propio destino. No lo compré, pero me quedé mirando el título largo rato, sintiendo que de algún modo hablaba de mí. Al regresar al café, encendí las luces con un gesto cansado, pero también con un poco de alivio, porque aunque mi familia siguiera sin entenderme, este lugar era la prueba de que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras revisaba la carta una última vez antes de guardarla en un cajón, supe que mi camino seguiría siendo el mismo. No necesitaba su permiso, no necesitaba su aprobación, solo necesitaba ser fiel a la voz que desde muy pequeña me susurraba que la libertad tiene un precio, pero siempre vale la pena. Aquel amanecer fue distinto. Desperté antes de que sonara la alarma, con una sensación de inquietud que no lograba apartar de mi pecho. Durante un rato, permanecí acostada mirando el techo, recordando la tarta de mi padre y el eco de todas las palabras que nunca nos dijimos. Me levanté despacio, como si cada movimiento pesara más de lo habitual. Preparé un café fuerte y me senté en la mesa de la cocina con el sobre aún sobre el mantel. Era tan pequeño, tan inocente en apariencia, pero contenía todas las heridas abiertas que aún no lograba cerrar. Mientras bebía, pensé en Lucía, en cómo siempre había sido la hija que encajaba en el molde, la que aceptaba las reglas sin cuestionarlas, la que nunca alzaba la voz. Tal vez por eso mis padres la preferían. Tal vez por eso yo siempre fui una nota discordante en esa sinfonía familiar. Recordé la última conversación que tuve con ella. Fue breve y fría, como casi todas nuestras charlas. Me preguntó si algún día pensaba sentar cabeza, como si mi vida fuera un juego sin importancia. Yo no supe qué responderle, porque en el fondo, una parte de mí se preguntaba si tal vez tenía razón. Ese pensamiento me dolió más de lo que quería admitir. A media mañana, encendí el horno y empecé a preparar las tartas que serviría ese día. Mientras mezclaba la harina y la mantequilla,
Traté de concentrarme solo en la receta. Pero mi mente volvía, una y otra vez, a la misma pregunta. ¿Debía asistir a la boda? Por un lado, sabía que mi ausencia sería interpretada como una provocación, un nuevo motivo para señalarme como la hija ingrata. Pero por otro lado, no quería fingir una felicidad que no sentía. No quería sentarme en aquella mesa, rodeada de rostros que me juzgaban en silencio. Mientras amasaba, recuerdé otras bodas, la de mi prima Clara, donde me sentí tan fuera de lugar que pasé casi toda la noche en el jardín. La de mi tía Rosa, donde mi madre me presentó ante todos como la que todavía no sabe qué hacer con su vida. Esos recuerdos se mezclaron con la certeza de que por más que intentara encajar, nunca sería suficiente. Nunca sería la hija dócil que ellos esperaban. Cerca del mediodía, salí a comprar algunos ingredientes. Caminé hasta el mercado, tratando de dejar atrás la ansiedad que me oprimía la garganta. El aire estaba tibio, lleno de aromas a pan recién horneado y frutas maduras. Por un momento, sentí un alivio suave. Allí, entre la gente, nadie me juzgaba. Nadie me pedía que fuera distinta. De regreso al café, me crucé con una clienta habitual, una mujer mayor que siempre pedía el mismo té de jazmín. Me saludó con una sonrisa sincera y me dijo: «Tu lugar tiene algo especial. Aquí una se siente en paz». Sus palabras fueron un bálsamo inesperado. Me recordaron que aunque mi familia no pudiera verlo, había creado algo valioso. Un espacio donde otros encontraban calma y consuelo. Cuando volví a quedarme sola, comprendí que esa era mi verdadera celebración. Que el éxito no estaba en los grandes gestos ni en los reconocimientos familiares, sino en esos momentos pequeños de conexión auténtica. Por la tarde, me senté con mi cuaderno abierto. Escribí durante largo rato, intentando ordenar mis pensamientos. Las frases salían desordenadas, pero todas llevaban el mismo mensaje. No quiero seguir pidiendo permiso para ser quien soy. Supe entonces que la decisión estaba tomada. Tal vez asistir a esa boda sería más doloroso que reconfortante. Tal vez por una vez debía priorizar mi paz antes que las apariencias. Cuando la luz del día empezó a desvanecerse, sentí un cansancio profundo, pero también un alivio nuevo, porque a pesar de todo, estaba eligiendo con libertad. Y esa, comprendí, era la decisión más difícil, pero también la más necesaria. Esa noche, antes de cerrar el café, me quedé un momento frente a la puerta, observando la calle silenciosa. Respiré hondo y me prometí que pasara lo que pasara, seguiría caminando fiel a esa voz interior que tanto me había costado escuchar. Tot. La madrugada llegó silenciosa, como un susurro que invitaba a dejar atrás el peso de los días pasados. Me desperté con el corazón más ligero, aunque las dudas aún se enredaban en mis pensamientos. Encendí la cafetera, y mientras el aroma del café invadía la cocina, sentí una calma nueva. No era la ausencia de miedo, sino la presencia de una fuerza interna que empezaba a crecer, alimentada por cada pequeño logro y cada paso firme que había dado. El café abría sus puertas justo cuando los primeros rayos de sol acariciaban la ciudad. Observé cómo los vecinos comenzaban a salir a sus labores cotidianas, algunos con rostros cansados, otros con sonrisas apresuradas. En ese contraste, encontré la inspiración para seguir adelante. Durante las horas siguientes, atendí a los clientes con una energía renovada. No era solo la pasión por mi trabajo, sino la convicción de que aquel espacio era un refugio para muchos.
un lugar donde podían olvidar sus preocupaciones por un rato. Mientras servía una taza de té a una mujer mayor que volvía a visitarme, sentí como la calidez de sus ojos me transmitía gratitud. En ese instante comprendí que la verdadera victoria no estaba en convencer a los que dudaban, sino en construir algo auténtico para quienes confiaban. Al mediodía, decidí salir a caminar por el barrio. Las calles se llenaban de risas infantiles y conversaciones animadas. Pasé por una pequeña plaza donde un grupo de músicos locales tocaba melodías tradicionales. Me quedé un rato escuchando, dejando que la música limpiara las heridas que aún dolían. Volví al café con la mente despejada y un espíritu renovado. Revisé los planes para ampliar el negocio y empecé a preparar ideas para talleres y eventos que pudieran fortalecer la comunidad. Quería que la Casa de las Flores fuera mucho más que un café. Soñaba con que se convirtiera en un punto de encuentro, un lugar donde las historias se entrelazaran y las heridas comenzaran a sanar. Sí, por la tarde, mientras anotaba mis pensamientos en el cuaderno, recordé las noches oscuras en las que dudé si valía la pena seguir luchando. Ahora veía esas sombras con otros ojos, no como obstáculos insalvables, sino como lecciones que me habían forjado. Antes de cerrar, me detuve frente al espejo del baño. Miré mi reflejo, reconociendo en mis ojos la mezcla de tristeza, fuerza y esperanza que llevaba dentro. Supe que el camino no sería fácil, pero también que cada paso me acercaba más a la mujer que quería ser. Al apagar las luces y salir a la calle, sentí la brisa fresca en el rostro y una sonrisa tranquila asomándose en mis labios, porque sabía que, después de tanto dolor y lucha, estaba renaciendo entre las cenizas. Punto. La mañana amaneció con un aire de expectativa que no lograba descifrar. Desde que decidí enfrentar el pasado, sentí que cada día traía consigo un desafío y a la vez una oportunidad para sanar. Me preparé con calma, vistiendo la ropa que mejor representaba mi fuerza interior, sencilla pero elegante, como la mujer que estaba aprendiendo a ser. Salí del café y caminé hacia la casa donde todo había comenzado. Al llegar, el portón parecía menos intimidante que antes. Respiré profundo y crucé la verja con pasos firmes. Dentro, las sombras del pasado aún acechaban, pero ya no me dominaban. En la sala principal, encontré a mi padre sentado, con la mirada baja y el rostro cansado. No dijo nada al verme entrar, pero en sus ojos reconocí un peso similar al mío. Me acerqué y dejé la carpeta con documentos sobre la mesa. Eran pruebas irrefutables de la verdad que había descubierto. Las mentiras, las traiciones y los secretos que habían fracturado a nuestra familia. Sin alzar la voz, le hablé con la calma que solo el tiempo y el dolor pueden otorgar. No vine a culpar, sino a buscar justicia y, sobre todo, miedo a enfrentar lo que había hecho y a perder lo que aún le quedaba. La conversación fue difícil, llena de silencios y palabras que dolían más que los reproches. Pero, a medida que avanzaba, sentí que algo cambiaba, que la verdad, aunque amarga, era el primer paso hacia la libertad. Cuando salí de aquella casa, la tarde estaba pintada de colores cálidos, como una promesa de renovación. Sabía que el camino seguiría siendo complicado, pero por primera vez sentí que podía caminar sin cargas invisibles. De regreso al café, me senté frente a la ventana y observé cómo la vida seguía, con sus altibajos y su belleza imperfecta. En ese momento, comprendí que mi historia no se definía por los errores de otros, sino por la manera en que elegía seguir adelante. Esa noche, mientras escribía en mi diario, sentí una paz profunda, porque,
aunque el pasado aún dejaba cicatrices, la verdad me había liberado. El sol asomaba tímidamente entre las cortinas cuando desperté aquella mañana con una sensación distinta. No era solo un día más, era el inicio de una nueva etapa, un renacer después de tanta incertidumbre y dolor. Me levanté con calma, respirando profundo y permitiéndome sentir la paz que tanto había anhelado. Mientras preparaba el café, pensé en todo lo que había vivido, las heridas abiertas, los secretos revelados y las decisiones difíciles que me habían llevado hasta aquí. Casa Elena ya no era solo un negocio o una casa. Era el símbolo de mi resistencia, de mi capacidad para reconstruir lo que parecía perdido. Con cada taza servida, con cada sonrisa de mis clientes, sentía que ese legado seguía vivo y vibrante. Esa mañana abrí las puertas con una energía renovada. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la música suave que elegí para acompañar a quienes llegaban. Cada rostro que entraba era un recordatorio de que no estaba sola, de que la comunidad que había creado era más fuerte de lo que imaginaba. Pasé la jornada atendiendo a los clientes con dedicación, escuchando sus historias y compartiendo las mías, aunque muchas veces sin palabras, solo con miradas cómplices y gestos de comprensión. Por la tarde, recibí una llamada inesperada. Era Marcos. Su voz, habitual arrogante y desafiante, esta vez sonaba diferente, casi arrepentida. Me propuso una reunión para hablar de las cosas que quedaron pendientes. Durante horas, repasé mentalmente todo lo que esa conversación podía implicar. ¿Estaba preparada para enfrentar esa parte de mi pasado? ¿Podría perdonar y seguir adelante sin volver a caer en las trampas del pasado? Decidí que sí, no para olvidar, sino para liberarme, para cerrar un capítulo que había marcado mi vida y abrir otro con la certeza de que, a partir de ahora, yo escribiría la historia. La reunión fue tensa, pero necesaria. Marcos admitió sus errores y, aunque la desconfianza aún pesaba, sentí que ese encuentro era un paso hacia la sanación, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Esa noche, después de cerrar el café, me senté en el balcón con una copa de vino. Miré las estrellas y sentí una gratitud profunda por la familia que me había formado, por las pruebas que me habían fortalecido y por el futuro que ahora parecía posible. Supe que el camino no estaría libre de obstáculos, pero también que estaba lista para enfrentarlos con la cabeza en alto y el corazón abierto. Porque al final, el verdadero éxito no es evitar las caídas, sino levantarse cada vez con más fuerza y con la convicción de que somos dueñas de nuestro destino. Y así, en aquella noche estrellada, hice una promesa silenciosa a mí misma. Seguiría adelante, con valentía, con amor y con la certeza de que el mejor capítulo aún estaba por escribirse. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las cortinas cuando desperté con una sensación distinta, una mezcla de calma y determinación que no había sentido en mucho tiempo. No era solo un nuevo día, sino el inicio de una etapa que había esperado durante años, una oportunidad para renacer tras tanto dolor y lucha. Mientras me levantaba, sentí como cada músculo de mi cuerpo respondía a esa nueva energía. Caminé hacia la cocina y preparé café lentamente, dejando que el aroma cálido llenara el espacio y me conectara con el presente. Pensé en todo lo que había vivido, las noches interminables de dudas, las lágrimas silenciosas, las batallas internas
y también las pequeñas victorias que habían ido forjando a la mujer que era ahora. Abrí las puertas temprano, recibiendo el primer rayo de sol con esperanza. La ciudad despertaba a su ritmo, pero en mi pequeño refugio el ambiente vibraba con una energía diferente. La música suave de fondo acompañaba el murmullo tranquilo de los primeros visitantes, quienes llegaban buscando no solo un lugar para descansar, sino una experiencia humana, un refugio para sus propias historias. Durante toda la mañana me entregué con pasión a mi labor, escuchando sin juzgar, acompañando sin intervenir demasiado. Aprendí que muchas veces lo que una persona necesita no son soluciones, sino simplemente alguien que escuche, que entienda sin palabras. Al mediodía, mientras organizaba algunos detalles para una nueva línea de productos artesanales inspirados en la tradición familiar, recibí un mensaje que me hizo detenerme por un momento. Era Marcos. Su llamada anterior me había dejado pensativa, pero este mensaje era más directo, casi urgente. Me proponía una reunión para aclarar asuntos pendientes y, sobre todo, para enfrentar juntos el pasado que tanto nos había marcado a todos. Pasé la tarde debatiendo conmigo misma, sopesando miedos y esperanzas. ¿Estaba realmente preparada para ese encuentro? ¿Podría mantener la serenidad ante una persona que había causado tanto daño? Pero sobre todo, ¿podría perdonar sin perder la fuerza que me había sostenido? Decidí aceptar la invitación, no por debilidad, sino porque entendí que enfrentar el pasado era la única forma de cerrar ese capítulo y avanzar con la libertad que tanto deseaba. La reunión fue un choque de emociones. Marcos llegó con un semblante diferente, menos arrogante, más humano. Sus palabras reflejaban arrepentimiento y una voluntad genuina de reparar lo que había destruido. No fue fácil. Los reproches salieron a flote, las heridas se abrieron, y hubo momentos en los que pensé que la conversación se rompería en pedazos. Pero también hubo silencios cargados de significado, miradas que buscaban entendimiento y gestos de reconciliación. Durante horas reconstruimos la historia compartida, admitiendo errores, aceptando responsabilidades y dejando espacio para el perdón. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. Al finalizar, sentí una ligereza que no había experimentado en años. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dado el primer paso para sanar, para dejar atrás el resentimiento que me había consumido tanto tiempo. Esa noche volví al café y me senté en el balcón bajo un cielo estrellado. La brisa fresca acariciaba mi rostro y una copa de vino en mis manos parecía acompañar mis pensamientos. Miré las luces distantes de la ciudad y sentí una profunda gratitud por todo lo vivido, por las personas que me habían apoyado y por la fortaleza que había descubierto en mí misma. Reflexioné sobre el significado de la familia, del amor y de la resiliencia. Comprendí que la verdadera victoria no está en evitar las caídas, sino en levantarse una y otra vez, con la convicción de que somos dueñas de nuestro destino. Sabía que el camino seguiría siendo incierto y que nuevos desafíos aparecerían, pero también que estaba preparada para enfrentarlos con la cabeza en alto y el corazón abierto. Antes de cerrar los ojos, hice una promesa silenciosa a mí misma: seguir adelante, con valentía, con amor propio, con la certeza de que el mejor capítulo de mi vida aún estaba por escribirse.